Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de educación media superior y superior. Soy María Antonieta Dávila y como cada fin de semana, por supuesto me complace en recibirlos en esta programación de EMSIS en Sonora. El día de hoy tenemos la presencia del Colegio de Sonora con un tema muy interesante para la sociedad en general. Se encuentra con nosotros la doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, es Rosana Méndez Barrón, con el tema de investigación, economía rural, pobreza y realidad. Un tema fuerte. Doctora, sea bienvenida a este espacio de educación media superior y superior. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Por la invitación. Excelente. El tema de investigación, economía rural, pobreza y realidad. Pobreza, un término, una palabra que suena muy fuerte. Sí, la pobreza es desafortunadamente un elemento, un problema en el cual enfrentamos día a día en todos los niveles, en las áreas urbanas, en las áreas rurales, en este caso, es un poco, pero a veces no la detectamos tanto. En México se habla de zonas con mucha pobreza, pero en Sonora curiosamente se dice que somos un estado donde no hay pobreza, y eso no es tan cierto. Tenemos áreas donde hay problemas en ese sentido y que son no solamente un problema para las personas que lo experimentan y lo viven, sino es un problema latente a nivel de la economía y especialmente en la cuestión social, ¿no? Es la falta de ingresos, la falta de oportunidades, repercuten en la forma de vida, en el crecimiento de los niños, ya no se diga en el sistema emocional, en las posibilidades de futuro, pues. Entonces, curiosamente, ese problema, en el caso de Sonora, es muy, muy focalizado en el área rural. Nuestros pueblos, como nosotros los conocemos, nuestras localidades rurales enfrentan serios problemas de pobreza que son resultado de todo un proceso de cambio, de enfrentar, que repercute en la cuestión de la economía nacional, la economía internacional, esa economía tan dinámica, globalizada que estamos viviendo en nuestros días. Ha tenido efectos en estos espacios, ha modificado sus prácticas, sus espacios, sus actividades, y desafortunadamente no ha tenido un efecto tan positivo como podría pensarse. Al contrario, hay repercusiones graves. Una de ellas pues es el hecho de que estas localidades no han podido vincularse a esta dinámica, agilidad, globalización. Se han quedado como un tanto marginadas, retrasadas en ese proceso de avance, ¿no? Y pues una de las consecuencias directas es eso, la falta de oportunidades y por lo tanto pobreza y marginación en muchos casos. Así es. Economía rural. Con el término economía nos vamos siempre con... Bueno, no lo vemos como economía rural, sino lo vemos la economía, la globalización, tecnologías, etcétera. Pero este punto que vamos a tocar es economía rural. Bueno, como tú sabes, la economía tiene diferentes ámbitos, ¿no? Pues lo que es fácilmente visto a los ojos de la sociedad, en el día cotidiano, pues vemos las empresas, las tecnologías, la globalización, las exportaciones, en fin, ¿no? Esa es la visión de la economía en general. Pero obviamente hay diferentes áreas donde están. La economía rural es una parte, es aquella parte de la economía que tradicionalmente ha sido más vinculada a las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, en el caso de Sonora, básicamente, ¿no? Y son obviamente pues aquellas áreas donde estas actividades son como preponderantes o todavía tienen un papel muy central, pero obviamente son también espacios habitacionales un tanto al margen de las áreas urbanas, pequeñas a nivel de población, digamos. Todavía hay un término que INEGI maneja para considerar lo que es una localidad rural o no, que son menor a 5,000 habitantes, menor a 2,500 habitantes. Entonces hablamos de pequeños espacios habitacionales, ¿no? Pero básicamente la característica que nos hace referenciar al término rural, ruralidad, es esa vinculación a las actividades primarias, pues agricultura, ganadería, ¿no? Aunque curiosamente, en estas últimas décadas empezamos a ver que hay un rompimiento de esa idea de ruralidad con la agricultura y la ganadería. Ya no todas las localidades rurales terminan siendo pueblos agrícolas o ganaderos, pues, ¿no? Así es. Doctora, ¿por qué este tema me interesa que nos comente? ¿Por qué este tema de investigación? Sé que este tema viene siendo investigado desde hace muchísimos años,
Entonces, ¿de dónde surge esta idea de investigar economía rural, pobreza y realidad? Bueno, la investigación en la economía rural ya tiene obviamente algunos años que se trabaja, tuvo hace algunas décadas un auge, dado el papel que tenía a nivel internacional el abastecimiento alimentario, el papel de la agricultura como proveedor de alimentos, todo el desarrollo tecnológico al respecto. Pero digamos que hubo una etapa, algunos años en los que permaneció, no en abandono, pero sí como un poco al margen, no era el tema en boga, digámoslo así. Hubo como un reemplazo por el asunto del análisis tecnológico, etcétera, etcétera. Pero ya tiene algunos años que algunos estudiosos en Europa y en Estados Unidos han retomado el papel de la importancia de lo que es la economía rural, la economía local, la economía a nivel microeconómico, le llamamos nosotros en economía, en espacios pequeños, en la visión afocada, ¿no?, a los pueblos. Y obviamente, en mi caso personal, mi experiencia en este tema, pues me llegó en mis inicios de recién egresada de la licenciatura en Economía. Tuve la oportunidad de colaborar con académicos que estaban trabajando el tema, economistas interesados en esta temática, y obviamente he tenido en los últimos 15, 13 años un acercamiento muy profundo con ello, ¿no? Ha sido pues mi tema de trabajo, mi tema de especialización. Y curiosamente, respondiendo a esa idea de que puede ser un tema no muy atractivo, no muy novedoso, en el proceso mismo de adentrarse te vas dando cuenta que hay mucho trabajo al respecto, ¿no? Hay investigadores a nivel nacional, incluso internacionales, interesados en la temática. México es cuna de análisis de muchas escuelas en Estados Unidos, incluso europeas, que analizan esos factores que afectan, cómo la economía rural es una parte medular del desarrollo de un país, cómo estos pequeños espacios se convierten en áreas de producción básica, importante, de recopilación de saberes tradicionales, locales. En el caso de Sonora, son obviamente la cuna del gran emporio agrícola y ganadero que tenemos ahorita en la entidad. Obviamente la realidad, estas actividades ahora tienen un funcionamiento distinto, ya están localizadas, especializadas hacia la economía mundial y global, dadas las necesidades actuales en ese momento. Pero obviamente el papel que jugaron estos espacios y que juegan todavía incluso en estos sectores productivos no es menos importante, sigue teniendo un papel, pero desafortunadamente han experimentado cambios, le llamamos nosotros, modificaciones que muchas veces tienen, digamos, repercusiones positivas, pero en la mayoría de los casos no se ha reflejado, ¿no? Hay pueblos y localidades rurales cuya economía no ha podido dar ese salto hacia estos procesos de evolución internacional, de voltear hacia los mercados, sino que se han quedado cerradas, limitadas, digamos así, ¿no? Entonces creo que hay una especie de vacío, tanto en el conocimiento que tenemos sobre estos espacios, como en las oportunidades y proyecciones que podríamos nosotros como conocedores de la materia proponer hacia estas localidades. Entonces se han quedado en términos generales, esa es mi opinión, un poco al margen de este desarrollo, de esta evolución. Muy bien. ¿Cómo describes la economía rural en Sonora? ¿Y cuáles son algunas de las características? Bueno, la economía, obviamente, como te decía, la idea tradicional de lo que es una economía rural o una localidad rural es aquella que está vinculada al sector primario, ¿no?, a la agricultura o a la ganadería. Curiosamente, empieza uno a ver, a partir del estudio empírico, de visitar estos espacios, de visitar los pueblos y indagar sobre qué es la realidad en estos espacios, de qué vive la gente, qué es lo que hace, empieza uno a darse cuenta que ya la agricultura y la ganadería ya no son la principal aporte de ingresos, ya no son la base de estas estructuras económicas, sino que empieza a haber mayor importancia de las actividades comerciales, la gente empieza a dejar de trabajar la tierra, por así decirlo, sí, y empieza a ubicarse como empleado en servicios, empieza uno de los fenómenos típicos de este tipo de localidades, la migración a Estados Unidos, a irse
de mojado, si se diría, en esos espacios, y emigrar entre semana a las ciudades cercanas. Por ejemplo, pues Hermosillo está rodeado de espacios urbanos, espacios rurales, perdón, y ¿qué hace la población de estos espacios cuando no encuentra opciones de empleo, opciones para obtener ingresos para su manutención? Salen y se emplean en comercios, en servicios, en la industria que está en estas ciudades, y empiezan a dejar de lado esas actividades tradicionales que eran como la cuna y el sentido de estos espacios, la razón de ser de estos espacios. Y bueno, ¿qué pasa? Obviamente hay transformaciones a nivel local, las tierras se dejan de producir, obviamente hay desabasto en estos espacios, tienen que buscar esos productos que originalmente se producían ahí, ya no llegan, tienen que buscarlos fuera, y obviamente ¿qué pasa? Los precios son más altos. Y hay, digamos, rompimiento de esa conexión que había originalmente. Ya no hay ese vínculo con los mercados regionales, ya no hay ese vínculo con la actividad en sí, ¿no? Entonces hay cambios muy fuertes, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los problemáticas más fuertes en estos espacios? Bueno, yo me atrevería a decir que la problemática central es el desempleo. Empieza a haber, obviamente hay pocas opciones de empleo. Las opciones de empleo tradicional que habían, que era el autoempleo en las actividades agrícolas, obviamente los propietarios de tierras trabajaban su tierra, cuidaban a sus animales, entonces generaba un proceso de producción local. Obviamente ya no lo hay. Los hijos de los productores tradicionales, al ver ese escenario tan poco alentador en esas actividades, pues obviamente no quieren ser partícipes de ello, buscan otras opciones, pero no las hay, tienen que salir. Entonces estos pueblos se van quedando pues solos, se quedan las personas grandes, adultas, que no tienen muchas opciones, los jóvenes con posibilidades de salir se van, los que se quedan se atienen a esas circunstancias, se emplean lo que pueden, pero obviamente no hay un mecanismo que les permita hacerse de ingresos suficientes. Entonces empieza a haber esa problemática social de falta de ingresos, de falta de oportunidades, de deterioro de la vida simple y común. Pues no hay muchas opciones, dígase, de diversión. Empieza a haber problemáticas sociales relacionadas a estas, afortunadamente la violencia, el alcoholismo, la drogadicción, y obviamente un fenómeno que, aunque no puede probarse por dadas sus circunstancias, que está teniendo mucho peso en estos espacios, es, tú sabes, el acceso a actividades ilícitas, narcotráfico. La gente, al no tener una opción de ingreso real, concreta, pues ¿qué hace? Busca cómo satisfacer esas necesidades. Entonces empieza a haber una problemática y social muy fuerte, ¿no? Que obviamente no es nada presumible. Así es, y como lo dices, aquí es una cosa te lleva a otra, un paso das otro paso. La economía rural o la problemática económica te lleva de inmediato a la problemática social, por lo que tú comentas, la falta de actividades, la falta de oportunidades desde una escolaridad para los jóvenes. Van creciendo sin la gran oportunidad de estudiar, y ¿qué pasa? Buscan la manera de salir y sin importar, ¿no? Las consecuencias. Así es. Sí, hay ese pequeño asunto. Muchas veces cuando uno platica entre colegas y conocidos sobre las temáticas que estudian, te cuentan por qué estudiar, cuál es la importancia, y uno como economista entiende la conexión que hay entre las diferentes esferas o los diferentes niveles se alcanza. La economía nacional no puede funcionar sin los espacios regionales, sin la economía a nivel regional, sin los aportes que hay. Ahorita, en términos generales, a nivel internacional, hay una demanda o una insistencia, digamos, una urgencia por atender las cuestiones de abasto alimenticio. A nivel internacional, los organismos como FAO, UNESCO, ONU demandan el hecho de que los países se vuelvan, le llamamos nosotros, autosuficientes en la producción de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? No producimos todo lo que requerimos. Así es. No lo producimos. En ese sentido, estos espacios se vuelven importantes, deberían ser
estos espacios donde se produzcan los alimentos que estas personas necesitan, y por qué no apoyar al abasto de la región, del estado, del país. Entonces colaborar, todos nos beneficiamos, hay trabajo, fuentes de empleo para esos espacios, se mantiene ese círculo del progreso económico, de la actividad económica, y se traslada hacia los espacios regionales y nacionales y estatales y nacionales, ¿no? Entonces no debería haber ese rompimiento. Desafortunadamente, pues son fenómenos que vienen a la par de los procesos y no necesariamente son al margen, hay también consecuencias, de modo, hay que decirlo así. Claro. La planeación de la economía también tiene fallas en este sentido. La política económica falla muchas veces en ese sentido, omite ciertos de estos aspectos, desconoce en la mayoría de los casos. Ese para mí es un principal elemento de que lleva a esta situación, es el desconocimiento de lo que realmente está pasando en estos espacios. No se sabe mucho, hay relativamente poca información. Tú no puedes acceder a información tan detallada en materia de economía. No puedes saber realmente qué está pasando con las fuentes de empleo, las fuentes de ingreso en los espacios rurales. Entonces, el conocimiento que tenemos sobre esta temática se concreta a lo que es la investigación, a la academia, ¿no? Esa es la parte, ese es como nuestro aporte, poder ofrecer este tipo de información y poder decir realmente qué es lo que está pasando, como te comentabas tú en el título, la realidad que se vive en estos espacios, ¿no? Así es. Y hablando de realidad, la pobreza, un problema central, grave. La pobreza es grave en todos los términos, ¿no? En México, independientemente de que ha habido avances en materia de pobreza a nivel nacional, se dice que la pobreza extrema se ha reducido, que es menos, que ya la población que está ubicada en esos espacios se ha reducido, es menos. Curiosamente, si nosotros hacemos una reflexión a nivel del papel de los espacios rurales en este fenómeno de la pobreza, tristemente vemos que todavía estos espacios son los que concentran la mayor parte de población en pobreza extrema. ¿Y qué es eso de pobreza extrema? La gente que no tiene ni siquiera puede atender sus necesidades básicas de alimentación. No dígase de vestimenta, de habitación, de diversión, de educación, no, eso, ni siquiera puede cumplir con los requerimientos mínimos de alimentación. En Sonora, ese es uno de los principales aspectos. Sonora es presumido a nivel nacional como un estado donde no hay pobreza. Obviamente somos un estado con mucha menos población que otros estados, hay menos concentración, y esos son pues posibles beneficios en ese sentido. Pero curiosamente la pobreza que hay en Sonora y la pobreza extrema que hay en Sonora, esta que te comento que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas de alimentación, sucede en las localidades rurales. Los pobres de Sonora se ubican en los espacios rurales. Ese es un problema realmente grave. ¿Y qué está pasando? Bueno, ¿cuál es el efecto entonces de esas situaciones? Pues más que una problemática económica se traslada en nuestra realidad a una problemática social. El gobierno, el Estado, como agente, interlocutor en esos espacios, tiene que atender esas necesidades. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de programas sociales. Así es. El famoso Oportunidades se ha vuelto en nuestros días en la solución de vida de muchos pobladores rurales. Requieren de esos apoyos, no para poder producir, para poder subsistir. Y eso realmente es un problema. Hay un digamos, yo le llamo, es un vacío de política. Una situación que debería ser originalmente atendida por la política económica termina siendo atendida por la política social. Y desafortunadamente el beneficio no es real, no es efectivo. Estos apoyos solamente mitigan problemas a corto plazo, no permiten potenciar, no permiten salir de ese hoyo estas localidades. Entonces nos encontramos en ese mismo círculo vicioso, ¿no? Siguen siendo pobres, siguen necesitando estos apoyos, siguen solucionando necesidades momentáneas, pero no pueden romper con ese proceso. Así es, muy bien. ¿Existen iniciativas por parte del gobierno para este tipo de
de localidades. Sí, sí hay obviamente todo un bagaje legal y de diagnóstico de parte de las instituciones de gobierno. Incluso hay una ley del desarrollo rural sustentable y hay todo un esquema, ¿no? de organigramas, comités para atender problemáticas y solucionar. Desafortunadamente, como todas las cosas, obviamente la labor del gobierno a veces es difícil, es muy amplia, hay muchos filtros, y una cosa que para nosotros los que estudiamos el tema es así como que problema en ese sentido no es que no haya los canales o las vías o la participación pública en el sector, lo hay, simplemente que sigue estando muy rezagada y muy vinculada a lo que es la actividad agrícola per se, ¿no? Agricultura, ganadería, en algunos estados de México silvicultura. El problema es ese, el problema es volver al asunto. Ya no todas las localidades rurales cumplen con esa definición tradicional. En ese sentido, queda como un vacío. Por un lado, hay una estructura legal, oficial, encargada de vigilar y de velar por el desarrollo rural en México y obviamente las entidades. Sonora no es ajeno a esto. El problema es, bueno, ¿cuáles son los espacios rurales ahorita? ¿Realmente responden a este esquema que se está planteando? En muchos casos no. Obviamente hay algunos que sí. Eso es parte de la naturaleza diversa y heterogénea de nuestro México y de Sonora en sí. No todas las localidades son iguales. Entonces, unas han mantenido ese esquema tradicional, esa economía tradicional, otras ya no lo tienen tanto. Entonces, queda una especie de vacío, una desatención de parte. Yo te platicaba incluso un poco adelante, quedan como marginadas, en el sentido es que no puedo participar de la economía tradicional porque sigo estando vinculada al sector primario, no tengo servicios, no tengo otros alcances, industria, por ejemplo, no hay ese tipo de actividad. Pero también en las actividades tradicionales, agricultura y ganadería, no alcanzo, no tengo los volúmenes de producción, no tengo las condiciones de calidad, de eficiencia para producir y participar en mercados internacionales. Entonces, no soy usuario, no soy candidato a apoyos, no soy candidato a estas dinámicas, a estos mecanismos, a los programas simplemente de apoyo. Entonces, nos quedamos al margen, pues entonces volvemos a la situación. Estamos solos, están solas estas localidades y suena muy triste, obviamente, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces es un problema de planeación, un problema de desinformación, un problema de actualización. Esa sería una de las, digamos, de los pendientes que en materia de gobierno, de política pública estarían pendientes. Realmente reconocer, porque esa es la necesidad, reconocer a estos espacios, qué es lo que está pasando en ellos. No solamente ubicarlos como las zonas de conocimiento tradicional, en mucho caso con presencia indígena, sino que hay un papel, un funcionamiento económico y una clave ahí para las demandas de la novedosas, ¿no? de nuestro día, nuestro acontecer diario en la economía. Excelente. Doctora, tenemos una comunidad muy cercana aquí a la ciudad, que es La Victoria, que hace alrededor de 20 años acá, de los 90 acá aproximado, se producía, era ganadería, era agricultura, y ahora ya no, por la falta de todo esto que comentamos. Sí, fíjate, curiosamente La Victoria es uno de los 1000 casos que podemos analizar, ¿no? La Victoria enfrentó la influencia de un área urbana con un pujante crecimiento en los últimos años. Y ahorita, ¿cómo se conoce La Victoria? Mucha gente ni siquiera sabe que era un ejido originalmente establecido, ¿no? Las tierras ya están prácticamente lotificadas en cuestión urbana, son compradas por empresas para almacenes, todas las empresas gaseras están establecidas ahí. ¿Y qué quedó de la actividad tradicional, de la economía tradicional de este pueblo? Ya no existe nada. Ya no se produce en La Victoria. La poca producción que hay son empresas privadas que simplemente por el acceso a la cercanía, pues mantienen. La mayoría se rentan, materia y renta de tierras, ya la gente no produce. Las que están en mejor calidad las están rentando y las que no las han dejado
Sí, para que se pierdan, ¿no? Exacto, se pierde. Y fíjate, con respecto a La Victoria, la comunidad, mi comunidad, de donde viví prácticamente toda mi vida, ¿no? Mira. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, sí te das cuenta de que ahorita ha crecido muchísimo, que la gente en su mayoría sale acá a la ciudad, ¿no? O sea, que estamos a 20 minutos, 15 Exacto. minutos pues del área urbana. Del área urbana, exacto. Entonces, todos salen desde, hay educación, sí, por supuesto, hay una escuela, hay preescolar, hay primaria, hay una telesecundaria, pero terminas ese nivel de educación y tienes que salir a la ciudad, tienes que buscar, ¿no? Entonces, esos son lo que te digo, los fenómenos a nivel macro, le llamamos, a nivel de la economía en general, del crecimiento. Hermosillo creció, su economía creció, se expandió, se desarrolló y empezó a tener una influencia sobre estas áreas, ¿no? La Victoria, pues obviamente le afectó la cercanía, su conectividad y pues el hecho de que el agua, por ejemplo, fue un factor crucial. El agua que había en disponibilidad ahí en las inmediaciones de estas localidades, pues ahora se está usando para el área urbana. Hay una demanda de ese tipo de recursos para el desarrollo de la ciudad y pues se prioriza a las ciudades en vez de los espacios urbanos, ¿no? Y hay estos efectos que te llamo, e incluso La Victoria no te va a sonar nada desconocido, entonces si eres local de ahí, saber todos los problemas sociales que este tipo de cosas está enfrentando. La gente ya no tiene espacios donde trabajar, tiene que salir, en el mejor de los casos sale a buscar el sustento al área urbana o emigra a otros lugares cuando de plano no lo puede hacer, y los que se quedan ahí sin mucho aliciente, pues ¿qué está pasando? Hay problemas de violencia, hay problemas de drogadicción, desafortunadamente, y obviamente las condiciones de vida se deterioran. La gente que tiene la posibilidad de salir lo hace. Claro. Lo hace, ¿por qué? Porque obviamente ve que su modo de vida, como lo tenía concebido, ya no es el más adecuado, mucho menos el que ellos esperarían para sus hijos, ¿no? Entonces, pues es muy triste que estos fenómenos pasen, y obviamente pasa en casos así como La Victoria. Hay otras comunidades, por ejemplo, ¿qué te puedo hablar del caso de Querobabi? No muy lejos también de Hermosillo. Hace algunos años, pues llegó el establecimiento de una empresa que al parecer sería como la oportunidad de detonar el desarrollo de esta localidad, de apropiarse, y desafortunadamente no funcionó. Hubo problemas ahí a nivel de la empresa, a nivel de Sabas, pero tampoco hubo esa conexión, y vas ahora y la visitas y parecen pueblos fantasmas. Y esa es la historia de muchas localidades aquí en Sonora, ¿no? Y tristemente siempre uno cuenta la parte mala, ¿no? de la historia, porque desafortunadamente es lo primero que detectas. Pero todavía hay muchos pueblos que tienen su dinámica particular. Lo que se requiere nada más es canalizar esa parte de la política económica, de la mano de gobierno, vincularlo un poco hacia esos espacios, rediseñar un poco esas estrategias para que se aboquen o se adapten a las circunstancias actuales de estas economías. No es que tengamos que construir nuevas cosas, ya las hay, simplemente es cuestión de redirigirlas, ¿no? Y obviamente todos nos beneficiaríamos. Una economía, nosotros los economistas decimos que el desarrollo local tiene impactos y repercusiones a nivel general. Claro. El bienestar en los espacios pequeños genera un ciclo de eficiencia. Obviamente el que estos espacios estén bien van a permitir generar canales y procesos de desarrollo a nivel regional, a nivel estatal y no sé, a nivel nacional. Entonces es incentivar ese proceso, ¿no? Básicamente mi principal crítica en ese sentido es todavía la consideración per se de que las localidades rurales son agrícolas o agropecuarias, o sea, que son. No consideramos en el padrón de apoyos la posibilidad de actividades. Sí hay apoyos, FONAES tiene apoyos a nivel artesanal, a nivel microindustrial le llaman, pero no con las características que todas estas localidades tienen, ¿no? Entonces esa es la parte que falla. El sector público desconoce en parte la política pública vigente en nuestros días, no corresponde con la realidad de estos espacios rurales. Hay actividades todavía propiamente agrícolas y ganaderas, pero no con las características que estos programas tienen en sus listados, ¿no? Para ser sujetos de apoyos. En ese sentido yo creo que debemos rediseñar los programas o simplemente adaptar una parte de estos hacia lo que serían los espacios rurales, ¿no? La economía rural en sí. Y obviamente lo que faltaría es
generar más información, y ahí es donde yo creo que nosotros como academia, como sector académico podemos colaborar, ¿no? En la generación de información, le llamamos actualizada, más realista al respecto. Muy bien, excelente. ¿Hay oportunidades susceptibles a desarrollar en estos espacios rurales? Sí, por supuesto que sí. Yo creo, por ejemplo, un caso muy fácil de ubicar es, por ejemplo, los pueblos de la Sierra de Sonora. Hay una actividad de pequeña ganadería de mucha tradición, de mucho tiempo. Ya ha habido incluso compañeros investigadores que han trabajado esas actividades, las han acercado, y hay oportunidades de desarrollo. Es una industria que sigue teniendo alta demanda a nivel de en mercados estadounidenses, y no se diga europeos incluso, pero faltan detalles, faltan conexiones, cosas tan simples como infraestructura básica, carretera, de comunicación para poder acceder a los mercados, para que estos productores locales puedan acceder a nuevos mercados, a nuevos compradores, a nuevas oportunidades de desarrollo, ¿no? Incluso eso tan simple así. Todas las localidades de la Sierra tienen una participación en la ganadería del Estado, pero desafortunadamente está muy condicionada a esas situaciones, ¿no? Particulares. Entonces puede haber, y eso es un ejemplo en 1000, ¿no? Es un ejemplo en 1000 que te podía mencionar. Otro que puede ser, por ejemplo, en el caso de Trincheras y Querobabi, hay una industria local de producción de queso de muy buena demanda, de muy buena calidad, pero que no tiene la forma de vincularse a los otros mercados. Así un caso muy, muy vago, ¿no? Por decirlo así, pero que realmente podría tener un peso. Y quizá no ser una actividad detonante a nivel general, pero sí muy importante para detonar esa economía local o para permitir opciones en ellas, ¿no? Así es. Excelente, pues qué ejemplo. En tu opinión, ¿qué propuestas o soluciones podrían ofrecerse en base a todo este tema? Mira, hay varias líneas o varias demandas que atender en este sentido. Una de las prioritarias es, obviamente, acercarse el sector público como agente central de nosotros en la economía, como agente que equilibra las problemáticas. Debemos de acercarnos. Desafortunadamente no hay muchas áreas en materia de gobierno que se acerquen a estos espacios. Hay canales, debería haber los espacios, pero no hay ese vacío, hay un vacío de información y debería atenderse en primer lugar. En segundo lugar, creo que deben atenderse los rezagos en materia de infraestructura que hay. Muchas de estas localidades todavía están incluso desconectadas, precisamente la parte de la sierra, llueve, hay problemáticas y simplemente quedan aisladas. Si queda aislada la población, imagínate lo que será para los productores en sí. Realmente no es fácil establecer acuerdos y contratos con compradores, digamos, o con empresas establecidas acá en los centros urbanos, cuando tú no tienes las vías y las facilidades para acceder. Entonces, eso limita mucho el crecimiento. Y la otra es, pues, generar oportunidades ahí también, buscar medios, acercar a esta población a acceder a este tipo de opciones, informarlos, porque muchas veces ni ellos mismos no saben qué opciones pueden tener, ¿no? Qué opciones de desarrollo, qué tipo de opciones pueden echar mano para salir de esa situación, ¿no? Porque ellos son los principalmente interesados en tener fuentes de empleo. Dicen, yo no me quiero ir de aquí, simplemente que nos ayuden, que nos dicen, son las pláticas con la gente, dicen, tráiganos una maquiladora, una gasolinera, ya de perdida, simplemente queremos trabajo, dice, no pedimos dinero, pedimos opciones de trabajo. Actividad laboral, así es. Pues puntos muy importantes. Doctora, ¿cuál es con respecto a la academia y las instituciones de educación, qué papel juegan en este tipo de temáticas? Pues mira, en lo personal, dado que he trabajado el tema en los últimos años, pues obviamente yo defenderé mi posición al respecto, ¿no? Pero no creo que es crucial, ¿no? Obviamente no es el único tema en el que vemos que no hay tanto interés a veces de parte de la población en general, de la sociedad en general y pues del gobierno, pues dado hay intereses más apremiantes a veces pasan, ¿no? La coyuntura actual, internacional, demanda otro tipo de temáticas a atender, pero obviamente
pues es el día. Sonora es un estado, seguimos siendo a nivel nacional un estado agrícola, agropecuario en potencia, tenemos un sector privilegiado, somos de los, si no el principal productor de trigo en el país, entonces eso te dice la producción de carne, de cerdo, somos uno de los principales exportadores en Asia. Entonces todo este tipo de industria tuvo un nacimiento en los espacios rurales, tiene todavía un papel clave en estos espacios. Entonces, ¿por qué no atenderlo? Si es parte de nuestra economía, es parte de nuestro desarrollo y condicionante de nuestro desarrollo futuro. Además, son asuntos que podemos atenderlos todavía, estamos a tiempo de atenderlos. Entonces, ¿por qué no voltear la cara a estos espacios? Además, como te comentaba en un principio, hay una demanda internacional porque los países se vuelvan autosuficientes en producción de alimentos. Entonces necesitamos producir alimentos, necesitamos generar fuentes de empleo, y ¿por qué no cruzar estos dos? ¿Por qué no cruzar estas dos necesidades? Atender estos espacios que requieren opciones y con ello atender las necesidades que necesitamos de abasto alimenticio y de productos básicos en cuestión de agricultura. Excelente. Por un lado. Pues un tema muy interesante, un tema que viene a nutrirnos a la sociedad en general que está ahorita viendo este programa y pues es la realidad, ¿no? Sí. Hablamos de economía rural y pobreza, pero eso es la realidad. Es la realidad. Desafortunadamente es la realidad que vivimos. Bueno, excelente, me da mucho gusto tenerla aquí en este espacio con este tema y por supuesto seguir pues más adelante probablemente con un tema igual de interés para la sociedad, porque es un tema que nos compete a todos, sí, y que desafortunadamente no nos preocupamos muchas veces por sentarnos a investigar al respecto. Sí, a dialogar al respecto. Pero bien, el Colegio de Sonora siempre nos trae este tipo de temas interesantes. No, pues al contrario, gracias por la oportunidad de expresar nuestros conocimientos, digamos, nuestros resultados. No es el trabajo, es nuestro trabajo, y pues una parte gratificante de él es poder difundirlo a la sociedad. Claro, ¿no? Y es un trabajo que viene desde muchísimos años acá, es un trabajo de investigación de muchos años. Sí, ha habido, hay todo un tiempo, hay una inversión de tiempo personal, pero no en vano, es el papel que jugamos como instituciones, ¿no? De investigación, de educación, y obviamente pues parte crucial del trabajo de investigación es la difusión. Así es. Difusión hacia la sociedad en general, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Tony.